Genial, bárbaro, gracias. No, de nada. Profe, buen día, una consulta, Buen Noelia. día. Noelia, ¿qué tal? Bien, todo bien. A mí me tocó la parte de anatomía quirúrgica. ¿Qué tengo que explicar? ¿Los planos que se va a incidir? Sí, los planos que se van a incidir, después también tenés algo que se llama división quirúrgica del abdomen, ¿sí? Eso también lo podés incluir, pero sí, más que nada es la parte de qué planos inciden, ¿sí? Piel, subcutáneo, músculo, ¿sí? Pero basate por ahí en lo que es la parte de abdomen, que vas a poder explayarte un poco más. Perfecto. ¿Cómo me dijo que se llamaba esta parte? División quirúrgica del abdomen, que Muchísimas vas a gracias. tener diferencias entre felinos y caninos también, ¿sí? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a ir empezando con la clase entonces. Cualquier cosa después, si surge alguna duda, me consultan al final, ¿sí? Lo tienen que anotar, ¿viste? No. Profe, perdón, buen día. Buen día, sí. Quería consultar, nosotros nos tocó ligamentos, rotura de ligamentos, ¿sí? Sí. Quería Ujú. saber si tenía que hacer el craneal y el caudal, o uno solo. No, elegí el ligamento cruzado craneal, sí, y con eso ya vas a tener bastante para Ok, escribir. gracias. Es la ruptura más común además, ¿sí? Ok. Les pido por favor que apaguen los micrófonos, ¿sí? Así se puede escuchar. Recording in progress. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, genial. Bueno, vamos a empezar hablando de ovariectomía en caninos y felinos, ¿sí? La ovariectomía consiste en la extirpación de los ovarios, ¿sí? Básicamente es lo que se llama comúnmente castración, ¿sí? Eh, que bueno, se realiza con diferentes fines, ¿sí? A veces son fines terapéuticos por alguna patología, quistes ováricos, tumores, ¿sí? Lo que se hace más comúnmente es para prevenir celo, ¿sí? Y preñeces no deseadas, ¿sí? Entonces, una forma de hacer un control poblacional, es una problemática que tenemos, que hay muchos animales en la calle, ¿sí? Esta es justo una época en Mira, la mira, puedo hacer que las hembras para están mostrarlo. pariendo, A ver ¿sí? qué pasa. Entonces empieza a aumentar el Y acá número después.
de cachorros en la calle, ¿sí? Así que siempre hay que intentar prevenir antes, ¿sí? Antes de la época reproductiva, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es la ovariectomía en la hembra canina. Hay algunas diferencias entre lo que es la castración en las perritas y la castración en las gatitas, ¿sí? Bueno, empezamos con la ubicación anatómica de los ovarios, ¿sí? Están a nivel de la cicatriz umbilical, en el extremo craneal de ambos cuernos uterinos, ¿sí? Suspendidos del techo de la cavidad abdominal, están fijados por ligamentos, ¿sí? Ligamento suspensorio, y se encuentran a la altura del polo caudal de los riñones. Esto es lo que le decía una de sus compañeras, división quirúrgica del abdomen en las hembras caninas, ¿sí? El ovario derecho se encuentra en un espacio que se llama parieto mesoduodenal y el ovario izquierdo está en el espacio que se llama parieto mesocolónico. ¿Cuáles son los medios de fijación del ovario? ¿Sí? El ligamento propio o uterovárico, que está en la unión entre el útero y el ovario, el ligamento suspensorio del ovario, que lo une a la última costilla, ¿sí? El mesovario, que son todas estas estructuras que se ven como una telita cuando se ve en vivo, ¿sí? Mesovario, mesosalpinx y la bolsa ovárica que está conteniendo al ovario. Esta es la irrigación del ovario, que es importante conocerla porque en base a donde esté la irrigación es donde vamos a tener que hacer las ligaduras, ¿sí? La arteria ovárica, que es la que tenemos acá, ¿sí? Es una rama de la aorta abdominal. La aorta abdominal es un vaso muy importante con un gran caudal de sangre, por lo tanto, al ser una rama de la arteria abdominal, va a tener también bastante irrigación, ¿sí? Por eso es importante hacer una buena ligadura de esa arteria, ¿sí? Y después está la rama que se anastomosa, que es la arteria uterina, ¿sí? Esta es la ovárica y esta es la uterina. Son las dos arterias que tenemos que ligar para evitar el sangrado, ¿sí? Técnica quirúrgica. Hay dos maneras de realizar la ovariectomía en las perras, ¿sí? Una es la laparotomía mediana, o sea, por la línea media de la panza, que se llama pre-retroumbilical, ¿sí? Es un poquito por delante del ombligo, ¿sí? Y un poco por caudal del ombligo, no es una incisión de gran tamaño. Y después tenemos la flancotomía. La flancotomía en general es más para perras chicas y delgadas, ¿sí? A veces en las campañas de castración hay como una regla de hacer todo por flanco, pero bueno, en el caso de que se trate de perritas de mayor tamaño, es preferible hacer flancotomía bilateral, ¿sí? Por los dos costados, porque si no es como mucho tironeo llegar al otro ovario, ¿sí? En general la flancotomía es del flanco del lateral derecho, ¿sí? La parotomía mediana pre-retroumbilical, ¿sí? Acá tenemos marcados los puntos de referencia, ¿sí? Acá está el cartílago cifoides, acá tenemos el ombligo y acá tenemos el borde del pubis, ¿sí? Esos son puntos que nosotros tomamos como referencia para hacer las diferentes laparotomías, ¿sí? Cuando se abre desde acá, que es en general para una cirugía exploratoria, desde el cartílago cifoides hasta el pubis, se llama laparotomía cifopúbica, ¿sí? Cuando se hace desde el ombligo hasta el pubis es umbilico-púbica, y en este caso es pre-retroumbilical, es un poco por delante del ombligo y un poco por debajo, ¿sí? Más o menos esta es la altura a la que se hace la incisión, ¿sí? Bueno, una vez que se hace la incisión, se identifica el cuerno derecho, se engancha con el dedo índice, ¿sí? Siempre todas las maniobras que son digitales son menos cruentas. También existen ganchos como que se llama ovariótomos para poder enganchar el útero, pero bueno, el dedo es menos dañino, ¿sí? Se sigue el cuerno uterino hacia craneal, se identifica el ovario, y en esa
forma se hace una maniobra en la que se desgarra el ligamento suspensorio que lo sostiene para que se exponga un poco más hacia nuestra incisión, ¿sí? Después, se perfora el mesovario con una pinza Halsted montada con una ligadura y se realiza un nudo que se cierra en la unión útero-ovárica y otro que se cierra por craneal del ovario para ligar la arteria ovárica, ¿sí? En esta imagen podemos ver ya las dos ligaduras, acá está una, acá tenemos la otra, este es el ovario y esta es la bolsa ovárica. En general lo que hacemos es abrir esta bolsa ovárica para visualizar bien el ovario y luego incidimos. De esta forma evitamos, al poder visualizar bien el ovario, que queden remanentes ováricos, que es una de las posibles complicaciones postquirúrgicas, ¿sí? Si queda algún remanente ovárico, la perra sigue ciclando, ¿sí? Porque tiene parte de ovario funcional. Bien, ¿sí? Como les decía, bueno, después otra cosa que tenemos que hacer es corroborar que esas ligaduras estén bien, ¿sí? Que no sangren, se tensan y se aflojan para corroborar que haya una buena hemostasia, ¿sí? Y se sigue de la misma forma con el ovario izquierdo. Eso es ovariectomía, solo la extirpación de los ovarios. ¿Qué nos puede pasar a veces? Encontrarnos con alteraciones en el útero, a veces ya tienen endometritis o tienen leves colectas, o alguna que otra vez pasa que ya tienen vesículas, ¿sí? Que están preñadas. Entonces, en ese caso hay que extender la incisión hacia el pubis y extraer también el ovario, el útero, perdón, sí. Entonces se sacan útero y ovario, ¿sí? Les pido por favor que apaguen los micrófonos, si pueden escuchar bien. Después tenemos la parotomía por el flanco, ¿sí? Como les decía, que es en las perritas más chiquitas, ¿sí? Bilateral o unilateral, en general flanco derecho, pero si es una perrita más grande, hacemos por los dos flancos para evitar el tironeo y además tenemos un acceso más fácil hacia el ovario, ¿sí? Y la incisión se hace entre el punto medio que existe entre la última costilla y la tuberosidad coxal, que está en esta parte, ¿sí? Y en general 2 centímetros por debajo de las apófisis transversas, ¿sí? Quedaría en esta parte de la incisión, ¿sí? Bien. Dirección del corte, sí, 2 centímetros por debajo de las apófisis transversas, como les dije. Se hace una incisión con bisturí en la piel, ¿sí? Después se hace lo que llamamos la parotomía estrellada, ¿sí? Las fibras musculares tienen diferentes sentidos, ¿sí? Entonces vamos a seguir el sentido de las fibras musculares haciendo una divulsión y de esta forma vamos a acceder a la cavidad abdominal, ¿sí? La extirpación de los ovarios es de la misma técnica que se realizó por la paratomía mediana, ¿sí? Lo que cambia nada más es el abordaje, ¿sí? ¿Qué es lo que nos puede pasar cuando hacemos una laparotomía por flanco? Que tengamos una alteración en el útero y es difícil sacar el útero por una incisión en el flanco, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener que cerrar esa incisión y preparar el abdomen para abrir por línea media, ¿sí? Siempre en general, bueno, uno ya después con el tiempo se va dando cuenta qué perritas hacer por el flanco y cuáles no. En general, perras añosas a veces es probable que tengan alteraciones en el útero, entonces es preferible hacerlas por línea media, ¿sí? Perras de talla grande es preferible hacerlas por línea media también, ¿sí? Cuando hay sospecha de que haya sido servida, ¿sí? Entonces hay toda una serie de preguntas que le vamos a hacer al propietario para elegir la técnica quirúrgica. Sí, en general, en las perritas jóvenes es en las que no suele haber problemas, porque si no entraron en celo o tuvieron un solo celo, no suele haber grandes alteraciones en el útero, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta que la cirugía no debe realizarse cuando la perra está en celo, ¿sí? Sangran mucho las perras cuando están en celo, está todo muy irrigado, entonces tenemos riesgo de que se aflojen las ligaduras o de que se desgarre el tejido mientras las estamos haciendo, entonces vamos a tener un sangrado que no tiene sentido, o sea, se espera que pase el celo de la perra entra en celo propiamente dicho luego de que termine el sangrado.
Cuando está sangrando, eso se le llama proestro, y termina el sangrado y empieza el celo propiamente dicho, que es variable su duración, puede durar de una semana a 20 días, ¿sí? Depende de cada perrita. Uno lo va evaluando de acuerdo al tamaño de la vulva, porque la vulva se dematiza, ¿sí? Además que tiene signos de buscar al macho, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas son cosas que controlamos y le decimos al tenedor del paciente que hay que esperar a que pase el celo para hacer la castración. ¿Sí? Muchas veces se desespera la gente y va cuando la perra está en celo para hacerla castrar y no es conveniente hacerlo en ese momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, vamos bien. No, profe. Entonces. Bárbaro. Vamos a pasar ahora a la ovariectomía en la hembra felina, ¿sí? A diferencia de la hembra canina, la hembra felina se puede castrar en celo, ¿sí? Si bien los vasos están más irrigados, se pueden visualizar más fácil que en la perra. En la perra en general todo lo que es mesovario, mesosalpinx, tiene mucha grasa, en la gatita no, los vasos se ven geniales. No tiene un gran desarrollo de bolsa ovárica también, así que se puede ver bien el ovario. Y el útero se pone, en vez de más frágil, por así decirlo, se pone más turgente, ¿sí? Entonces, incluso a mí me resulta más fácil castrarlas cuando están en celo, ¿sí? El riesgo de sangrado no es mayor, no es como en la perra. Y bueno, y una gata en celo es mucho más difícil de controlar que una perra en celo, ¿sí? Entonces, en general, la gata se puede castrar cuando está en celo. Bueno, el ovario está suspendido en la bóveda lumbar frente a la cuarta vértebra y tiene un pedículo suficientemente largo para exteriorizar el ovario, entonces no suele hacer falta desgarrar el ligamento suspensorio como en la perra, esa es otra diferencia. ¿Sí? Acá podemos ver la imagen, ven lo que les digo, que es la telita esta, el mesovario, es como bien transparente, ¿sí? Esto parece un útero de una gata en celo, ¿sí? Bastante turgente. Este es el ovario que se ve a través de la bolsa ovárica y ven que la irrigación, general los vasitos se ven así cuando la gata no está en celo. Acá se ve bastante más engrosado, este es el ligamento suspensorio, que sin romperlo se puede visualizar bien el ovario, ¿sí? Entonces acá se puede hacer el ojal en esta parte y se hace una ligadura acá y otra acá, ¿sí? Entonces, bueno, también hay un dicho que se dice en nuestro ambiente que las gatas no sangran. En realidad, los vasos, las arterias de las gatas hacen una vasoconstricción bastante importante cuando se cortan y eso hace que hagan una hemostasia bastante rápido, ¿sí? Por eso a veces que uno se le desgarra por ahí el ligamento o algo, enseguida hacen una vasoconstricción y no sangran. Igualmente hacemos las ligaduras, ¿sí? Pero tienen esa característica diferente a la perra, ¿sí? Bueno, la división quirúrgica del abdomen es similar, ¿sí? El ovario derecho está en el espacio parieto-mesocolónico derecho y el ovario izquierdo en el espacio parieto-mesocolónico izquierdo, ¿sí? Hay una diferencia ahí con respecto al parieto-mesoduodenal de la perra, ¿sí? Esto es porque el que divide el abdomen en las gatitas es el colon, ¿sí? En cambio, en la perra está dividido por el duodeno y por el colon. Por eso no, Bien. no sincroniza. Se puede hacer en la gata también la parotomía prerretroumbilical, ¿sí? Como se ve en esta imagen, esta es la línea alba. La línea alba se marca mucho mejor en la gata que en la perra. Es poco común que lo hagamos. En realidad, accedemos por esta vía cuando nos dicen que pudo haber sido servida por un gato, entonces vamos a tener que sacar el útero, o si recibió pastillas para prevenir el celo, dar pastillas para prevenir el celo predispone a que tengan tumores de mama e infecciones uterinas, ¿sí? Entonces no es algo que recomendemos. Pero bueno, a veces la gente las da igual, entonces está bueno preguntarles si les dieron o no para saber cómo puede llegar a estar ese útero, ¿sí? Y lo más común es hacer la parotomía por el flanco, ¿sí?
Eh, Aunque la gata sea obesa, como el ovario se exterioriza bastante, se puede sacar por el flanco, ¿sí? Flanco derecho es lo habitual porque en general el ovario izquierdo es bastante más móvil, entonces nos va a costar menos sacarlo por el lado derecho, ¿sí? Esa es la razón por la que se elige el flanco derecho, ¿sí? Igual hay colegas que prefieren hacerla por el flanco izquierdo o lo aprendieron de ese modo y lo hacen por flanco izquierdo, así que a veces eh, cuando encuentran gatitas por ahí la gente y no sabe si está castrada, hay que revisar los dos flancos para ver si hay cicatriz, porque algunos colegas hacen la castración por el flanco izquierdo. Bueno, ahora pasamos a lo que es ovariohisterectomía, que es la extirpación del útero y los ovarios, ¿sí? En general se indica por patologías, ¿sí? Hiperplasia endometrial quística, que es, digamos, el paso previo a que haya una colecta uterina, ¿sí? Esto es todo por estímulo hormonal. Cada vez lo estamos viendo más, ¿sí? En general se ve en perras añosas, ¿sí? Que ya tuvieron varios ciclos estrales, pero nos ha pasado de verlo en perras jóvenes, ¿sí? Que tuvieron su primer celo y después ya tienen hiperplasia endometrial quística, entonces antes de que llegue a formar una colecta uterina se indica la ovariohisterectomía, ¿sí? También por neoplasias, puede haber neoplasias en el útero, y las colectas uterinas pueden ser pus en el útero, sangre en el útero, líquido, que en este caso lo llamamos mucómetra, ¿sí? Pero todo después puede llevar a la infección del útero. Bueno, esta se hace sí, por línea media, sí, en general se hace umbilico púbica, la incisión, sí. Acá estamos viendo cómo está formado el campo armado, el campo quirúrgico, se incide la piel, después se coloca la sonda canalada, luego de hacer la incisopunción para incidir la línea alta. ¿Sí? Acá en esta foto se puede ver el útero, que está, no es un útero con tanta colecta, pero bueno, ya está tortuoso, sí, el tamaño normal del útero es del tamaño del dedo meñique como mucho, ¿sí? El de las gatitas es más finito, es la mitad del dedo meñique, y bueno, y en esta parte están los ovarios, ¿sí? Se hace una ligadura a la altura del cérvix, en general se hace una transección y una ligadura en masa, ¿sí? Para asegurarnos, como están las arterias uterinas, que también son unas arterias importantes, es importante ligar bien, ¿sí? Se chequea la hemostasia y luego se cierran los planos plano por plano, ¿sí? El muscular, el subcutáneo y el subcuticular y piano. Esta es la forma en que se ve, acá se está haciendo, acá se cerró la línea alba, acá se está haciendo el subcutáneo y luego se pusieron los puntos de piel, ¿sí? Así es como queda la herida, ¿sí? Otras patologías que puede haber son neoplasias ováricas, esto es un ovario tumoral, ¿sí? De una gatita por lo que veo. Este es el ovario normal y este es el que está tumoral, ¿sí? Cuando nos encontramos con estas cosas, hay que avisarle al tenedor responsable y mandar a analizar para ver qué tipo de neoplasia es y si hay que hacer algún tratamiento posterior. Y a veces son hallazgos porque no hay ninguna sintomatología, se ven bastante en lo que son campañas de castración. ¿Sí? Esto es una neoplasia en vagina y útero, ¿sí? Esta es la vagina y se ve cómo asoma el tumor, ¿sí? Y este es el útero, que tiene tumores por todas partes. Estos fueron todos los tumores que se sacaron de la vulva, ¿sí? Prolapso uterino es otra patología. Esto es una gatita que luego de parir se prolapsó el útero, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue hacer la reintroducción y luego de reintroducirlo se hace la ovariohisterectomía, ¿sí? Porque si no es muy probable que le vuelva a pasar. Esta fue justo un prolapso bastante reciente, ¿sí? Estos son los cuernos uterinos. Lo que se suele hacer para poder
reintroducirlo es colocar azúcar, ¿sí? Para que absorba líquido y reduzca su tamaño, además de dar antiinflamatorios también, ¿sí? Pero una maniobra rápida es colocar azúcar en todo alrededor del útero, disminuye el tamaño, se reintroduce y ni bien se reintroduce, se hace la cirugía. Esta es la gatita, luego de operada, ¿sí? Y ahí en plena recuperación. ¿Alguna pregunta de este tema? Hola, profe. Te hago Hola, una sí, pregunta sí. del prolapso. También a veces usan prótesis como la malla de prolipopileno, creo. ¿O no? No en el caso del Como en prolapso los humanos, uterino. digamos. Claro, no. Por la anatomía, que es diferente, sí, no suele usarse. En general hacemos la reintroducción, ¿sí? A veces hay que hacer la extirpación por fuera, digamos, no se puede reintroducir porque la Ah, mucosa ya está necrosada, ¿sí? Entonces se hace la cirugía, digamos, sin reintroducirlo o sacando la parte que esté fea y luego lo que quede más rosadito. Tiene que estar la mucosa normal, ¿sí? Para poder hacer la reintroducción. Después se reintroduce lo que queda y se termina de hacer la cirugía por línea media, ¿sí? ok. En las perras el prolapso es diferente, ¿sí? En general se ve como una gran pelota y ahí a veces no se puede reintroducir o lleva muchos días, ¿sí? Porque la gente a veces tarda en llevarlas. Lo ideal es cuando lo llevan enseguida porque uno puede actuar rápido, ¿sí? Pero si tardan en llevarlo, esa mucosa se empieza a resecar, ¿sí? Entonces se empieza a resecar y se empieza a necrosar, entonces en este caso, en las perras en general hay que cortar, por así decirlo, por fuera de la vulva, ¿sí? Y siempre está indicado en estos casos hacer la extirpación de los ovarios y del útero, sobre todo de los ovarios, porque esto es por estímulo hormonal, ¿sí? Entonces, si a una perra le pasa en el primer celo o el segundo, le va a pasar en el siguiente, ¿sí? Entonces, a veces algo que nos cuesta, sobre todo en perras que son reproductoras, porque en general no quieren castrarlas, ¿sí? Pero es la única solución para eso, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón. Sí, Una consulta que no me quedó clara. bien. ¿A qué edad se tiene que esperar sí o sí para la castración al primer celo o se puede hacer, no sé, junto con la primera vacunación? Mira, en general se indica la castración a partir de los 6 meses, ¿sí? En otros países, como en Estados Unidos, lo están haciendo a partir de los 3 meses, incluso he escuchado de antes. El tema que hay toda una discusión por el tema hormonal, porque los estrógenos también sirven para el desarrollo de las distintas partes del organismo, ¿sí? Entonces, lo que se está diciendo más actualmente es esperar al primer celo, ¿sí? Y luego del primer celo castrarlo, ¿sí? Otros colegas siguen indicando la castración antes del primer celo porque te reduce en un 95% la posibilidad de los tumores mamarios, ¿sí? Pero si lo haces antes del segundo celo, también tenés un porcentaje importante de reducción, es un 80%, ¿sí? Y te aseguras que la perra desarrolle bien, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo que uno estima. Si es una reproductora, la vida reproductiva en una perra se considera viable hasta los 5 años, posterior a los 5 años ya se indica la castración. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien, de nada. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Y después del segundo celo, tercer celo, Sí, sí, se ahí ya puede? es como sería, se puede, sí, se puede hacer, pero ahí ya la probabilidad de que aparezcan tumores mamarios se reduce, o sea, ya el porcentaje es mucho menor, ¿sí? O sea, es probable que después, no es que todas las perras van a tener tumores mamarios, ¿sí? Pero si ya pasan 2, 3, 4 celos, si tenía predisposición a tener tumores mamarios, van a aparecer, pero más adelante, ¿sí? Ya en general cuando son años, así, a partir de los 10, 11 años, Perfecto. ¿sí? Bien.
Gracias. ¿Alguna pregunta más? No, de nada. Bueno, vamos a pasar a la otra. Jessy. Mira, esta la adelantaron, no fue autorizada. Sí, lo Mira, apuntaré. ¿cuáles son los faltantes? Tenés 2 ensayos. Te faltan. ¿Me los pasas? ¿Se ve la pantalla? ¿Del mail para acá? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la orquidectomía, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las grandes especies, ¿sí? Pero básicamente nosotros nos dedicamos a pequeños, ¿sí? A caninos y felinos, ¿sí? ¿Qué es la orquidectomía? Es la extirpación de los testículos, ¿sí? Esto es algo que le tenemos que dejar bien claro al tenedor del paciente, ¿sí? Porque muchas veces la gente confunde la orquidectomía con la vasectomía de los humanos, ¿sí? Entonces hay que explicarle bien que se van a sacar los testículos, que no los va a tener más, porque si uno no explica eso, a veces se encuentra con la sorpresa de dónde están los testículos y pensaron que se iba a hacer una vasectomía, ¿sí? En general la vasectomía no se usa en los pequeños animales, sí quizás en la época en que funcionaba el zoológico y demás, se hacía en los felinos grandes, ¿sí? Y demás, porque como saben ustedes, la vasectomía es reversible, entonces después si se quería tener alguna cría, entonces se podía volver a poner al macho en condiciones, ¿sí? Por así decirlo. Pero en lo que es caninos y felinos no se usa, ¿sí? Se hace la extirpación de los testículos, que puede ser también para prevención de celos, ¿sí? Muchas veces la conducta del celo, o sea, el macho en general no cicla, está en celo todo el año, desde que arranca su edad reproductiva, ¿sí? Entonces esto va asociado a conductas de comportamientos, ¿sí? A veces se ponen agresivos, si hay alguna perra en celo cerca, o también tienen la conducta de marcar territorio, entonces a veces eso es complicado porque el lugar por el que pasan, el lugar en el que orinan, ¿sí? Y después, a futuro, previene enfermedades, ¿sí? Como lo que sería la hiperplasia prostática. Que esas son las indicaciones. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos. Se indica también en caso de patologías, en este caso tenemos una asimetría testicular, ¿sí? Este es un testículo que, como ven, tiene un tamaño y este es el otro que tiene otro tamaño. Sí, acá claramente este está más grande de lo normal, pero a veces es difícil ver si el otro es normal o está atrofiado. Muchas veces cuando hay un testículo tumoral, el otro, que está normal funcionalmente, se atrofia, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso se indica la orquidectomía, con la variante de que en general hoy en día cuando hay tumores de testículos se indica además sacar el escroto, ¿sí? Por más que no haya adherencias. Si hay adherencias, por supuesto que hay que sacarlo, y si no hay adherencias también se está recomendando que se saque el escroto. En este caso la cirugía pasa a llamarse escrotectomía, ¿sí? Esto también es una lesión en piel, en testículos, ¿sí? Ulcerada en el escroto. En esto hay que hacer bastante hincapié y tener en cuenta el tema de la brucelosis, ¿sí? Hay que tener cuidado al manipular los testículos, cuidarse uno, ¿sí? Incluso al preparar las muestras para ponerla en formol y lavar el instrumental, ¿sí? Es una práctica mala en veterinaria. Muchas veces hacer el lavado del instrumental sin colocarse guantes, ¿sí? Eso es algo que yo trato de estar encima de mis alumnos para que se coloquen guantes cuando lavan el instrumental, porque uno no sabe si este animal puede llegar a tener alguna patología, ¿sí? Como la brucelosis, que es contagiosa a las personas.
Después ¿Esto se lo vas a tenemos pasar vos, indicaciones Andrea? o técnicas, ¿O por qué lo estás tanto en anotando? rumiantes como en porcinos, en animales de producción en sí, ¿sí? En corderos y demás, que lo que hace la castración es hacer que el animal gane peso, No, igual es ¿sí? Karina, no sé. Entonces, si gana peso, es más plata a nivel de lo que es la Ya te producción, llamo, pero ¿sí? ya que la tengo en O línea sea, no Karina, tiene le voy a otro pasar la fin foto. que el animal gane peso. Si me reacciona. No, igual Y no, después solo por en mí. equinos el tema del Igual manejo no me para que sea un contesta. animal Queremos más ver dócil, porque ¿sí? la Para de lo que Zanotti es está toda como la agendada parte media rara, no deportiva, está ¿sí? claro el material. Como ven, La foto del las italiano. indicaciones en pequeños animales son muy diferentes de las de grandes animales. Timars. ¿Sí? Más que nada, como hablamos antes con respecto a la hembra, control de natalidad y lo que es la convivencia, ¿sí? El gato en celo suele ser bastante molesto también porque orina por todos lados, el olor de la orina del gato macho es muy desagradable, a veces largan unas gotitas nada más, suficiente para que contamine todo el ambiente y uno se vuelve loco buscando dónde está el pis del gato para limpiarlo, ¿sí? Además de que los lleva también a pelear, si vienen lastimados, a veces no vuelven más, ¿sí? Otro problema que tenemos en veterinaria es que cuesta bastante que castren a los todo machos, rodilla ¿sí? del El tema italiano siempre es castrar y a la hembra Andrea porque es la todo que queda cadera. preñada y no OSS lo sigue tratamos de manejando él, concientizar de que pero se digamos castre el Pablo macho ya no también por va este a estar tema más de ahí, va a ser evitar Karina, que haya cadera, peleas, de que venga lastimado, al de revés, evitar Karina, que rodilla, de Andrea, evitar que cadera. preñe a otras Cuando, hembras, ¿te acordás que ¿sí? ayer que están Emiliano en la me calle? preguntó de la Eso SUC también que es había importante, salido ¿sí? sin backup? Por La suerte, llamé a en los Karina para últimos años la preguntarle gente si está Pablo tomando le más había conciencia de pedido eso el y se backup de están la castrando Total más a la machos, Uni, y la pero respuesta de es Karina algo que al fue, principio ay, es costaba que yo no hablé muchísimo, con el ¿sí? médico, a mí la cirugía me la pasa la secretaria. También es algo Arrancamos estético a bárbaro. veces porque, bueno, el ovario de la gata no se ve, Se la van a comer entonces cruda. castrada no Se la van a castrada comer es como cruda. igual, pero que falten los testículos es como algo terrible muchas Eso, veces. boludo. Bueno, entonces hay que dar toda una serie de explicaciones. Vos se la Sí, vamos a muchas pasar. veces incluso es más fácil castrar al macho de la casa Italiana para tendrá la que ser gente todo que de tiene Andrea. tanto Es felinos, la que tiene hembras más y machos capacidad, o boludo, caninos, también. es más fácil hacer la castración del macho primero y Bueno, después sí, de eso es las una hembras. realidad. Para Así que eso nosotros es sería algo la que muerte. solemos charlar bastante con la gente. Técnicas, tenemos técnicas incruentas y cruentas. Las incruentas son las que producen isquemia, ¿sí? Creo que en alguna clase hablamos de estas pinzas de burrizo y el astrador, se usan en pequeños rumiantes y en grandes rumiantes, ¿sí? Lo que hacen más que nada es aplastar la parte de la irrigación sanguínea, entonces se corta esta irrigación sanguínea y de esa forma se atrofia el testículo por no recibir irrigación, ¿sí? Y que diga Incluso muchas CPT, veces si esta tiene herida solo se primario, si cierra es revisión, y que sea solo se cabeza cae el 28, testículo, si es ¿sí? TIMARS, Se llama revisión incruentas cabeza porque CA, o no es hay un TNCAP, corte y no que hay está un mal sangrado, ajustado. pero bueno, nada, eso yo creo que duele ¿Se la pasás mucho, vos a pero Emi? bueno, es Listo, toda perfecto. una discusión que hay respecto también a lo que es el bienestar animal. Bueno, las cruentas, que son las que hacemos en pequeños animales, pueden ser a cubierto o a descubierto, ¿sí? A cubierto es cuando no se abre la túnica vaginal, ¿sí? Que eso se puede realizar en gatitos y en perros de pequeña talla, y a descubierto es cuando se abre la túnica vaginal y se puede ver bien todas las estructuras del testículo, ¿sí? El cordón espermático, ¿sí? Bueno, y lo que es toda la irrigación, ¿sí? Esto hay que hacerlo en los perros de talla grande porque si nosotros hacemos una ligadura a cubierto, tenemos el riesgo de que se afloje y al cortar va a haber sangrado, ¿sí? Los vasos son importantes, si no están bien ligados, el animal se puede sangrar y morirse, ¿sí? Sucede similar en el gato y en el gato como en la gata, que hay una muy buena vasoconstricción de los vasos, entonces es difícil que sangren, pero hay que asegurarse bien las ligaduras, ¿sí? Como les decía, cubiertos felinos y caninos pequeños, ¿sí? Esto es lo que les explicaba, a cubierto en tallas pequeñas. Yo en general hago todas a descubierto, eso también va un poco en la lección del cirujano, ¿sí? Yo hago descubierto tanto felinos como perros de cualquier talla. Y el abordaje
es escrotal o preescrotal. Sabri, En felino, los testículos están ubicados en la forma perianal, ¿sí? Y en los caninos están ubicados en la región inguinal. Esto nos va a determinar qué técnica quirúrgica vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué, mi amor? ¿quién te dijo esto? Orquidectomía preescrotal es la que utilizamos en los caninos A mí me en la general. contó Hacemos una incisión justo por delante de donde comienza el Supongo que escroto, sí. Ahora, igual esto es cadera y dice Karina, debería ser Andrea, pero por ahí porque esto es algo que viejo, esa hacemos, hay parte que de tener cuando cuidado dije. de no Bueno, pero la incidir policía tan en Andrea se puede profundidad, hablar. porque por debajo del pene está la uretra, ¿sí? La clase de veterinaria. Y luego empujamos el testículo hacia la incisión No y se sabía van que abriendo hacían las licenciatura. túnicas hasta que Ay, se extirpa. eso es un orgullo. ¿Sí? Ahí Porque es como sí. se ve una vez que se está abriendo la túnica. Esta es la foto que vieron antes, cómo se ve todo el testículo, ¿sí? Y hay que desgarrar la túnica donde queda insertada, ¿sí? Acá hay un vasito, entonces hay que dejar la hemostática colocada, hay que ligar eso después para que no sangre, ¿sí? Se hace la ligadura del vaso, en general hacemos ¿Qué doble haces? ligadura para El pedido asegurarnos. de Zanotti, queremos ver, Como se porque ven con las lo que está estructuras, agendado en la así mano está el mal. cirujano tiene el testículo, este es el cordón espermático con sus vasos y este es el conducto deferente, ¿sí? Piñeiro En general Laura. se hace un ojal, se hace una transficción, se liga primero el vaso, se rodea y se liga el conducto deferente y ¿Vos por qué debajo se agendaste? hace una ligadura en masa, ¿sí? Se corrobora hemostasia, o sea, se corta el testículo, se corrobora hemostasia, ¿sí? ¿Cómo? Ahí es como está haciendo las ligaduras. No sé, dice KM. Ahí está la Doctor transición. Zanotti, lunes en italiano. En este caso se hizo una sola ligadura que se puede hacer en animales de pequeño tamaño, pero en los que son más grandes. No, mi amor, ya te dos, dije que recién ahora me estoy clampea y terminando de se poner el incide, mail. ¿sí? Yo estoy con el Se pedido, corrobora la necesitamos sacar la hemostasia, se cirugía. cortan Y así como los está hilos, cargada, no se puede armar. luego se liga la túnica o se hace un punto. Así es como queda luego de extirpar los dos testículos. Este es el pene, ¿sí? Y se cierra, ¿sí? Con subcuticular, subcutáneo, subcuticular y puntos de piel, ¿sí? Importante después que se cuide la herida y que no se vaya a lamer el animal y sacarse los puntos porque puede haber complicaciones. Esta es la técnica en los felinos y puede hacerse también en perros de pequeña talla. Lo que sucede en el perro es que se inflama mucho lo que es el escroto. Entonces después tienen un postquirúrgico bastante malo, por eso es de preferencia hacer la técnica preescrotal, ¿sí? En el caso del felino se toma el testículo, se incide en el medio, se hace presión para que vaya protruyendo por la incisión, ¿sí? Ahí es como está el testículo afuera. Se separan, acá tenemos lo mismo, testículo, cordón espermático, ¿sí? Conducto deferente, la túnica. Y se puede hacer lo que es la ligadura fisiológica, se puede ligar con ligadura. Acá es como se ve el escroto luego de las dos incisiones para extirpar los dos testículos, ¿sí? Es de preferencia para nosotros hacer las ligaduras fisiológicas, ¿sí? Hacer nudos entre el cordón espermático y el conducto deferente, o bien hacer una ligadura que se llama 1 en 8, o hay otra que es 8 en 1, ¿sí? Que se hace con el mismo cordón, todo con el conducto deferente, se hace un nudo, ¿sí? Entonces eso no dejas material extraño, entonces la inflamación que se va a generar es menor, ¿sí? Que por lo general hacemos ligadura fisiológica. El escroto no se sutura, ¿sí? Se hacen estas pequeñas incisiones y queda así. Evitar el lamido del gato, porque si no, no va a cicatrizar, pero en general cicatriza en 5 o 7 días, ¿sí? Si el gatito no se toca. Bien. Entonces, vamos a ver diferencias entre la
orquidectomía escrotal y preescrotal, ¿sí? ¿Qué posición se va a colocar el paciente para la escrotal? En decúbito dorsal, ¿sí? Esto es panza arriba, para que recuerden, ¿sí? Lo mismo para el preescrotal. Para el escrotal se puede también colocar en decúbito external, ¿sí? O incluso en lateral, es como que dan más facilidades de acuerdo al gusto del cirujano. Para el preescrotal tiene que hacerse sí o sí en decúbito dorsal, ¿sí? El escrotal puede ser a cubierto o descubierto, el preescrotal es de preferencia el descubierto, ¿sí? Alguno que otro cirujano lo hace a cubierto. No se sutura la piel en el escrotal, sí en el preescrotal. La herida queda abierta en el escrotal, cerrada en el preescrotal. ¿Hay más inflamación en el escrotal? Sí. Dolor, sí. En general indicamos antiinflamatorios postquirúrgicos. Y en el preescrotal no hay una gran inflamación, a veces puede inflamarse igual, incluso se inflaman las túnicas y a veces da la sensación de que todavía hay testículo, ¿sí? Eso es algo que a veces la gente nos consulta, como les faltó sacar un testículo, cosas así, es algo que nosotros le tenemos que explicar previamente al tenedor de que se va a inflamar la bolsa escrotal, ¿sí? Que no se asusten, que es un proceso normal, para eso se indican analgésicos y antiinflamatorios, ¿sí? Tiempo de recuperación, tarda un poquito más el escrotal y el preescrotal menos, porque, bueno, se hizo la síntesis quirúrgica, ¿sí? En general no se sutura el escroto porque suturar el escroto hace que haya más inflamación todavía, entonces por eso queda abierto. A veces incluso facilita esa herida abierta a que drene si se forma algún tipo de seroma, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos de indicaciones por neoplasias testiculares, ¿sí? Creo que en alguna clase les comentamos que a veces los testículos no descienden, ¿sí? No llegan al escroto, entonces pueden quedar en el canal inguinal o pueden quedar en el abdomen. Esto hace que haya una predisposición a neoplasias testiculares, ¿sí? Porque en el escroto los testículos están a una temperatura menor que el resto del organismo, entonces que esté en la región inguinal o en la región abdominal hace que esté expuesto a una mayor temperatura y eso predispone a que haya un testículo tumoral, ¿sí? En general, cuando no desciende el testículo y está retenido en la región inguinal o en la región abdominal, se dice que el animal es criptórquido. También puede pasar que, o sea, tenga un solo testículo escrotal y no haya un testículo inguinal o abdominal. En ese caso, porque falta el desarrollo de un testículo y eso se llama monórquido, ¿sí? Pero bueno, es difícil encontrar un monórquido en sí. En general son criptórquidos, ¿sí? Bueno, acá se ve cómo se estipó la masa. Perdón. Bueno, pero ponemos que la caja podemos contemplarla, tenerla abdominal, como ven, tiene un tamaño grande para el perrito que era el John Yorkshire. Primero se saca en general el que está normal y después se saca el tumoral, ¿sí? Acá se ven los vasos, bueno, esto se respira y después se manda a analizar, ¿sí? El testículo retirado, bien irregular la superficie, bastante feo. Pero bueno, la última palabra siempre la tiene el histopatológico para saber qué tipo de tumor es. Voy a averiguar. ¿Sí? Este es un caso que vi hace poco, un canino macho, labrador de 10 años, que la gente concurrió a la consulta porque veía un bulto al costado del pene, ¿sí? Eso bien podía corresponder a una hernia inguinal, ¿sí? O a un testículo retenido tumoral, que fueron los presuntivos. Se hizo una punción, aspiración con aguja fina de la masa y una ecografía para tratar de determinar si era el testículo. En la punción con aguja fina se visualizaron células del testículo, ¿sí? Entonces era de suponer que era el testículo. Y la ecografía estaba un tanto dudosa, no confirmaba que fuera el testículo y además veían una masa encraneal de la vesícula.
¿sí? Entonces se programó la cirugía, ¿sí? Ser una exploratoria. Así es como se veía, no se nota tanto por el pelo, pero básicamente este es el escroto, este es el pene, y esto era la masa, ¿sí? Que por el pelo no se nota tanto, pero era bastante importante. Se programó la cirugía y nos encontramos con que el testículo tumoral estaba en la cavidad abdominal, por lo tanto no era esa masa de la región inguinal, ¿sí? También estaba un poco torcido el vaso, eso es bastante doloroso, ¿sí? Esta es la estructura que la ecografista veía en craneal de la vejiga, ¿sí? Entonces después era esta la masa que estaba en la región inguinal, que es muy probable que se trate de un linfonódulo, ¿sí? Todo esto debiera enviarse a histopatología. Muchas veces nos pasa, como en este caso, que la gente no quería saber si esto era maligno o benigno porque tenían todo un tema con que habían tenido un perro anteriormente que tuvo cáncer y tuvieron que hacer quimioterapia y no pasaron bien ese proceso, entonces no quisieron en este caso seguir indagando. O sea, llegaron hasta la cirugía y nada más, ¿sí? Y esto, para que vean el tamaño que tenía esa masa, esto es un mango de bisturí número 4, ¿sí? Este es el que suponemos es el linfonódulo que está en esa región. Este es el testículo tumoral y este es el testículo que estaba escrotal, un poco atrofiado. Bueno, y esto era otra masa que tenía en piel justo en esa zona. Entonces, como conclusiones, según la especie que se trate, las indicaciones para la castración van a ser por patologías, por control de producción, de manejo, ¿sí? Control de natalidad y convivencia, ¿sí? Y siempre se indica en el caso de criptórquidos. Y hay algo que hay que dejar en claro, es que se retiran los dos testículos, ¿sí? Tanto el que está normal como el que está retenido. No hay que dejar ninguno, ¿sí? Porque a veces está el concepto de que hay que quitar el que está retenido, y no es así. Hay que quitar los dos porque incluso a veces puede ser el tumoral el que está en el escroto también, ¿sí? Técnicas diferentes, cruentas e incruentas, y a descubierto o descubierto, ¿sí? Según se incida o no la túnica vaginal. Pequeños animales, realizar siempre que se pueda la técnica preescrotal. Entonces, en el caso de los caninos, en felinos siempre se realiza la escrotal. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? No, perfecto. ¿No? ¿Se entendió? Bien. Bueno. Déjenme que miro la hora. Bien. Ahora vamos a pasar a ver mastectomía. Como verán, es mucha información, pero bueno, son las cirugías que más se realizan, ¿sí? Si van surgiendo dudas, me van preguntando, ¿sí? Listo, profe, buenísimo. Yo ya entré un poquito tarde porque tenía que ir hasta el correo, pero está bien. Si queda todo grabado, no hay problema. Sí, queda grabado. Así que cualquier cosa le pregunto. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. Y estoy grabando la clase, así que después la subo por si llegaron tarde o algo, ¿sí? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, perfecto. Bien, genial. Bueno, ahora vamos a hablar de mastectomía, ¿sí? Mastectomía, ustedes bueno, estarán familiarizados con el término porque en humanos también se realiza, ¿sí? Es la extirpación de las glándulas mamarias, ¿sí? Pueden ser una o pueden ser varias. Es una cirugía que es bastante común en veterinaria, o sea, la realizamos bastante, se ve bastante,
Aunque últimamente, que es algo que hablábamos el otro día con los colegas, como la gente está tomando mucha conciencia de las castraciones, y esto que hablábamos antes de castraciones a edad temprana, entonces empezó a notarse en este último tiempo, en estos últimos 2 años, una reducción de la cantidad de tumores mamarios que había respecto a hace unos años, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo bastante positivo para nosotros. Pero bueno, todavía igual sigue siendo una cirugía común, ¿sí? De acuerdo a las mamas que se extirpan, puede tratarse de una mastectomía simple, ¿sí? En el caso que se extrae una sola glándula mamaria, en general eso se da en las mamas torácicas, ¿sí? Una mastectomía regional, en la que se extraen 2 o más mamas, ¿sí? Se suele dar con las inguinales y abdominales caudales, que esas se sacan juntas. Una mastectomía unilateral, sí, que sea de solo una línea mamaria. Mastectomía bilateral en el caso de que haya tumores, por ejemplo, en una línea en las mamas inguinales y en la otra línea en las mamas torácicas. Si llegáramos a tener en las 2 líneas inguinales o torácicas, no se hacen al mismo tiempo quirúrgico, ¿sí? La mastectomía es una cirugía muy dolorosa, que de por sí genera cierta tensión. Entonces, si llegáramos a sacar en forma bilateral mamas que estén ubicadas en la misma región, sería muy doloroso para nuestro paciente, ¿sí? Incluso a veces quizás no pueda llegar a cerrar la piel, ¿sí? Entonces no se realizan en el mismo tiempo quirúrgico. Muchas veces pasa que tienen tumores en las 2 líneas mamarias, entonces se programa extraer de una línea mamaria y mínimo tiene que pasar un mes para poder hacer la otra línea, ¿sí? En general estas perritas no están castradas, entonces en uno de los tiempos se planea también hacer la ovaristerectomía, ¿sí? En general se saca el útero porque suele estar alterado. No, por ejemplo, en este caso que se ve en la foto, está esa mama ulcerada horrible, ¿sí? Si esta perrita no estaba castrada, no se castra en ese tiempo quirúrgico, ¿sí? Se extrae esa mama ulcerada horrible y seguramente tenga más tumores en las otras líneas. Entonces, en un segundo tiempo se programa extraer las otras mamas y hacer la ovaristerectomía, ¿sí? En el caso que se realice en el mismo tiempo ovaristerectomía y extracción del tumor, primero se hace la ovaristerectomía y después se hace la mastectomía, ¿sí? Hay diferencias en cuanto a los criterios quirúrgicos de las perras respecto a las gatas, que lo vamos a ver más adelante. Biopsia prequirúrgica es algo que a veces se indica. En realidad no tiene sentido hacer una biopsia prequirúrgica, ¿sí? Porque el tumor de mamas hay que sacarlo, ¿sí? Ya sea benigno o maligno. Entonces se extrae la mama y se manda a analizar y ahí vamos a tener un resultado definitivo, ¿sí? A veces me llegan pacientes que se les indicó biopsia previamente, la verdad no tiene ningún sentido porque incluso podemos estimular a que se generen metástasis, ¿sí? Si utilizamos esa masa. Así que se indica extraer directamente y se manda a analizar, ¿sí? El único que no es quirúrgico es el carcinoma inflamatorio, ¿sí? Porque tienen riesgo de producir SID y metástasis pulmonar. Es altamente probable que los haya, en general se maneja con antiinflamatorios, ¿sí? O sea, uno ve un carcinoma inflamatorio y no se lo olvida nunca más, ¿sí? Es raro de ver, pero bueno, en general suelen estar todas las mamas agrandadas, tiene un aspecto y una característica totalmente diferente al resto, ¿sí? La piel se ve inflamada, enrojecida, es muy doloroso también, más que otros tumores de mama, así que ese es el único que no tiene indicación quirúrgica, que es este caso, ¿sí? Acá, bueno, este paciente ya tiene edema de miembros, ¿sí? La piel, ven que está toda enrojecida, esta es la forma en la que se ve, ¿sí? Entonces, en este caso, no tiene sentido una cirugía porque va a ser cruento de postoperatorio, no tiene tampoco una gran sobrevida, es hacer manejo de la calidad de vida del paciente, ¿sí? Manejar con antiinflamatorios y con analgésicos. Bien. Bueno,
acá se ve como la doctora está revisando una de las mamas, ¿sí? Cuando uno en general diagnostica tumores mamarios, hay que anotar en la historia clínica qué mamas están afectadas. Se indican los prequirúrgicos y a veces en el tiempo que transcurre entre que uno indicó la cirugía y se realizaron los prequirúrgicos hasta la fecha de la cirugía, pueden aparecer tumores nuevos, ¿sí? Entonces se vuelve a revisar el día que se va a operar, ¿sí? Hay gente que es muy atenta a su mascota y detectan a veces tumores cuando son súper chiquititos, que es genial para la cirugía. Y hay veces que nos pasa que no, que pasó mucho tiempo, a veces hay tumores de crecimiento rápido, pero bueno, hay veces que la persona no se dio cuenta o es un animal que está en el fondo de la casa y no se le presta demasiada atención, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con diversos tipos de tumores y de tamaños. ¿Sí? Este es otro tumor, ven, este es muy chiquitito, es una mama torácica, este es un tumor un poco más grande, este también bastante más grande. Muchas veces la gente cuando vemos esto nos pregunta si es bueno o malo. La verdad, por el aspecto macroscópico no podemos decirle si es benigno o maligno, ¿sí? Porque a veces tumores que se ven chiquitos, que recién nos vieron, resultan ser carcinomas, y tumores que son grandes, son adenomas quizás, ¿sí? Entonces no podemos decirlo por la visión macroscópica, hay que mandarlo a analizar. ¿Qué consideraciones tenemos que tener respecto a las mastectomías, ¿sí? Es infrecuente en machos, pero a veces pasa, ¿sí? No es que no hay machos que no tengan tumor de mama, por eso también revisamos las mamas de los machos cuando van a la consulta, ¿sí? Es más frecuente en hembras caninas y más frecuente que en felinos, y en felinos en general es porque recibieron algún tipo de tratamiento para prevención del celo, ya sea por comprimidos o inyectados. Malignidad entre un 35 y 50% en perras, y en gatas sí, cuando aparecen los tumores de mama suelen ser en su mayoría malignos. Después, secundarismo, bueno, son cosas las que tenemos que analizar y tener en cuenta, ¿sí? Los linfonódulos, el pulmón, que suele ser uno de los órganos blancos para las metástasis, las glándulas adrenales, el riñón, corazón, hígado y vaso, también suelen ser órganos blancos de las metástasis, al igual que los huesos, ¿sí? Cerebro y piel menos frecuente, pero bueno, también puede pasar, ¿sí? Sí, tal cual. Sí, o sea, en general son hormonodependientes, por eso se indica, bueno, acá está lo que hablábamos de los porcentajes, ¿sí? Respecto de la castración temprana, ¿sí? No, callate, que encima yo tenía el técnico, lo programé a la mañana y una cirugía en la banda. Perdón, me tildé un rato. Suelen ser, sí, malignos, benignos, eso depende, sí, eso por eso hay que mandarlo a analizar, y bueno, lo que decíamos que es hormonodependiente, por eso se indica cuando hay tumores de mama hacer la castración si no fue realizada, ¿sí? Esto es una de las cosas que hay que consultarle al tenedor, ¿sí? Y muchas veces mandar a hacer una ecografía abdominal, no solo para ver si hay metástasis en los órganos como el hígado o el vaso, sino también para ver si hay alteraciones en el útero, ¿sí? A veces puede haber quistes también, o incluso tumores ováricos, ¿sí? Bueno, estos son los prequirúrgicos que se piden, ¿sí? Se pide placa de tórax, como dijimos, porque puede haber metástasis pulmonar. Bueno, en este caso hay una gran expresión pleural, ¿sí? Entonces no se pueden ver las estructuras que están por debajo, ¿sí? No se puede ver el corazón, no se pueden ver los pulmones. Y bueno, ahora vamos a hablar de la técnica quirúrgica, pero bueno, recuerden los prequirúrgicos que hay que pedir: análisis de sangre, coagulograma. Las mastectomías son cirugías muy sangrantes, así que es fundamental tener los tiempos de coagulación, ¿sí? La parte renal, la parte hepática. Después, bueno, las radiografías de tórax, ¿sí? En sus dos perfiles, perfil lateral y ventrodorsal o dorsoventral, y lo que es la ecografía abdominal y un cardiológico también.
Bueno, Profe, en general, sí. antes de que ingrese con la técnica quirúrgica, porque me quedó una duda. En el caso del carcinoma inflamatorio, que usted dice que se puede ir a metástasis a los pulmones y se trata nada más que los síntomas, en ese caso, ¿se le da como opción eutanasia para el animal para que no sufra? Se da como opción. Sí, sí, pues la sobrevida de hecho es muy breve, ¿sí? Claro, porque para darle en los síntomas nada más es como alargar el sufrimiento, ¿no? Exacto, sí, es como disminuir el dolor, ¿sí? Pero sí se da la opción de la eutanasia, ¿sí? Incluso a veces se indica la eutanasia porque está muy avanzado ya y por más analgésico que le des, o sea, el animal está sufriendo, ¿sí? Así que la verdad yo vi en mi carrera de que me recibí, vi uno solo, no es muy frecuente, pero cuando lo ves la verdad es bastante feo, ¿sí? No tiene un buen pronóstico para nada. Entonces, sí, se indica, pero bueno, tenemos muchas veces la gente que no quiere hacer la eutanasia, eso nos pasa bastante, o sea, hay gente que no quiere, porque se siente mal, porque, bueno, a veces por cuestiones religiosas y demás, entonces, bueno, damos un tratamiento para el dolor, ¿sí? Ahora, por suerte... Obvio, es re difícil para quien haya pasado por eso con un animal, es difícil, pero bueno. Sí, a veces es lo mejor. Es una decisión difícil, pero exactamente, a veces es lo mejor. Pero bueno, es como siempre, uno hace la indicación y la decisión después del tenedor, ¿sí? Está bien, está mal, no se puede juzgar, es una decisión complicada, ¿sí? Entonces sí lo que hacemos, y por suerte hoy en día tenemos más drogas para tratar el dolor, más combinaciones, se avanzó mucho en ese tema en lo que es veterinaria, entonces tratamos de hacerle los días que tenga llevaderos ¿Sabe al animal, la CPT? Si es una revisión, los cementos ahora pueden ser nos rifobacil, adentramos en la ¿no? técnica quirúrgica, sí. En general se hace una excisión losángica, sí, alrededor de las mamas que se van a extirpar, por una cuestión de la comunicación También se lo linfática dije, que pero la tienen las mamas psiquiátrica esta inguinal me y dijo, abdominal caudal, nosotros no siempre se mandamos extraen juntas cemento, cuando los hay probé tumor el en una hospital, o le en dije, otra, Karina, las sí. cirugías Esto de es OSDE, acá los mastectomía cementos me regional. figuran. Hoy Por en eso día te estoy también hay una preguntando. corriente Bueno, yo que con dice Fernanda que no hay que tenía sacar estos solo problemas. Bueno, ¿me podés la mama averiguar, que por está favor? afectada, sí, que tiene el tumor y no el resto, pero bueno, seguimos haciendo las mastectomías regionales en esta región, sí, porque algunas veces si se realizó Hola André, buen simple en día. esta zona, La al poco cirugía se tiempo hace aparece hoy. en la otra Hoy mama, así estamos que confirmando y ya sacamos te todo contesto directamente, eso, ¿sí? Nora. Perritas que son más predispuestas a los tumores mamarios, a veces se saca toda la línea, es bastante cruento sacar toda la línea mamaria, pero bueno, se suele hacer también. ¿Sí? Bueno, se hace la incisión, ¿sí? Se difusiona el tejido subcutáneo, ¿sí? Hasta la fase abdominal, a veces tenemos neoplasias que están adheridas a la fase abdominal y hay que retirarla. Tenemos un vaso importante en lo que es la región inguinal, ¿sí? Que es la arteria epigástrica superficial caudal, ¿sí? En relación con el canal inguinal, vamos a ver primero algo que es una estructura bastante grasosa que la envuelve, ¿sí? Debajo de ella está el vaso, entonces lo ligamos, en general hacemos una doble ligadura, es un vaso bastante importante. Una vez ligado se corta y se continúa con la mastectomía, ¿sí? Acá es como se ve, esta es las glándulas mamarias que se van a retirar, esta es la fascia muscular, acá está el vaso, ¿sí? Este es el proceso vaginal, que es esta grasita que yo les digo que se visualiza bien y que está justo cubriendo al vaso, y pasamos la ligadura y hacemos una doble ligadura. Bien. Posición de cúbito dorsal para que quede panza arriba, ¿sí? Que es donde vamos a operar, ¿sí? Este es otro tumor que está ubicado en la región torácica, ¿sí? Muchas veces nos llaman para mastectomía, bueno, en realidad para cirugías, y nos dicen que hay tumorcitos que están, nos dicen tumores de piel, ¿sí? Pero siempre que el tumor esté cercano a una mama se hace una mastectomía, si no se saca el tumor de piel. Porque es muy probable que si esté en la línea mamaria o en la línea medial sea un tumor de mama, ¿sí? Es raro que sea un tumor de piel, pasa alguna vez, pero hay que sacar toda la mama, ¿sí?
Bien, ahí tenemos cómo están incidiendo, en este caso están abriendo piel y sacando parte. En general yo suelo sacar con toda la piel, no suelo abrir la piel en el medio, ¿sí? Pero bueno, quizás este tumor tuvo una punción y vieron que era un lipoma y por eso incidieron de esa forma. Bueno, divulsión, cutáneo, fascia abdominal, que es lo que dijimos antes, ¿sí? Así es como se ve, se identifica la irrigación, ¿sí? En las otras mamas también hay vasos que hay que ligar, no son tan grandes como la epigástrica superficial caudal. Y muchas veces está súper engrosada cuando el tumor es muy grande, ¿sí? Volvemos a ver una foto de la arteria epigástrica superficial caudal y cómo se liga. Se liga el proceso vaginal también, ¿sí? Para evitar, eso está comunicado con el canal inguinal, para evitar que se escape alguna víscera posteriormente, ¿sí? A veces el canal inguinal es un poco grande, en realidad no debiera ingresar el dedo meñique para estar seguros. A veces podemos no cerrarlo, no suturarlo. Bien, después se realiza la síntesis del subcutáneo, ¿sí? Se hacen plicaturas, ¿sí? O sea, se va al plano inferior para evitar que haya un gran espacio muerto. En general es una cirugía que suele hacer formación de seromas en el postquirúrgico, es algo que le tenemos que aclarar al tenedor del paciente, ¿sí? Se pueden hacer puntos de relajación si es muy extensa la mastectomía, que a veces puede pasar. Y muchas veces lo que hacen los anestesiólogos también es colocar anestésico local en esa zona para darle un confort al paciente, porque como dije antes, son cirugías muy dolorosas. Igual nuestros pacientes son muy asombrosos la recuperación que tienen, la verdad son bastante estoicos. Ahí es como se ve que se está suturando el subcutáneo. En general siempre hacemos puntos de piel, ¿sí? Se puede hacer un subcuticular, pero hay que hacer puntos de piel para respirar. Y en este caso se ve que se extirpó toda la línea mamaria, ¿sí? Cirugía bastante extensa, donde hay que indicarle al propietario que coloque un chaleco postquirúrgico para que el animal no se esté lamiendo la herida, ¿sí? Bueno, este es un caso que vimos hace poco también, un tumor muy grande, claramente llevaba bastante tiempo, esto no fue de un día para el otro, ¿sí? La perrita esta estaba castrada, pero bueno, también se castró adulta, ¿sí? Porque tuvo una colectoferina, una varicerectomía, también había tenido un tumor venéreo, bueno, y fue a consulta con este tumor enorme. Se programó la cirugía, sí, un poco invadía la otra línea mamaria, entonces se vio de ver si se podía sacar solo esta mama sin sacar la otra para no hacerle un postquirúrgico muy pronto. Se pudo, y esta excelente, es Ana. parte Fíjate de lo que hablábamos la vez ¿sí? pasada de la altura Tenía otros tumores más del pequeños húmero, en la viste que zona está justo torácica, por debajo en el tiene borde inferior tumores de la en la otra glena. línea mamaria, Eso siempre se es indicó una que en característica que hay 2 que tener meses en cuenta. se vuelva a operar, ¿sí? Esta mama ya El estaba número está muy ulcerada, como pueden ascendido, ver, viste estuvo que eso, por previamente eso con cuesta también hacer antibióticos. las reducciones. Entonces, Muchas veces los eso hay que pacientes tienen tenerlo en tumores de cuenta este siempre cuando hay que tamaño hacer y alguna tienen liberación, o hay que úlceras en aconsejar los muchas tumores veces y hacer quizás una ya tengan restectomía para poder metástasis. En bajar este caso nuestra el perrita no corte y que tenía uno pueda después metástasis, tener el espacio para poner el injerto y la pero en el base caso de que más tengan chica. metástasis se opera igual si tienen este tamaño y si están ulceradas para darle calidad de vida al paciente, ¿sí? Si son tumores chiquitos no se operan, pero si son de este tamaño sí, porque esta perra pobre iba como jugando al fútbol con su propio tumor, ¿sí? Esto es como quedó, ven que es una herida importante, ¿sí? Se colocaron anestésicos locales, se hicieron plicaturas para disminuir el espacio muerto, ¿sí? Bueno, se recuperó bastante bien, la pobre gorda, todavía está bastante reciente esta cirugía. Bueno, cuidados posoperatorios importantes, collar isabelino o bata postquirúrgica. En el caso de las hembras es bastante más cómoda la bata postquirúrgica, ¿sí? Collar isabelino es bastante molesto, pero bueno, es útil.
Hoy en día se está viendo algo que se llaman donas, ¿sí? Que son como similares a los collares que usamos cuando viajamos en avión, pero que agarran toda la circunferencia del cuello. Eso resulta bastante más cómodo para los pacientes porque no les obstruye la visión hacia los laterales, ¿sí? Entonces esas están como más buenas que los isabelinos. Manejo del dolor con opiáceos, ¿sí? En general se usa tramadol, 3 miligramos kilo cada 8 horas, y antiinflamatorios no esteroides como el meloxicam, el piroxicam, ¿sí? Algunas veces se elige dar corticoides, eso depende, se charla con el anestesiólogo, ¿sí? Se elige en conjunto en general. Vendaje compresivo, drenajes, algunos colocan, la verdad yo no soy partidaria de colocar drenajes, no me gustan, o sea, trato de disminuir el espacio muerto y después ir controlando el tema de la formación de seromas. Y a veces vendaje se puede colocar, por ahí la herida queda sangrante, entonces se coloca pero 1 o 2 días y luego se retira. Sí, mandar a estudio histopatológico es la indicación que debemos dar, es decisión del propietario hacerlo o no, sí, muchas veces deciden que no quieren saber, porque después no van a hacer una quimioterapia y hay gente que sí. Si es benigno y listo, se ven los márgenes y se extrajo en su totalidad, y si es maligno se hace una interconsulta con un oncólogo. Y castración versus tumores mamarios, lo que hablamos antes de la probabilidad de disminución de los tumores mamarios con la castración temprana, ¿sí? Previa al primer celo o al segundo celo, es el mayor porcentaje que se obtiene. Terapia coadyuvante se refiere muchas veces, no sería en este caso, pero en otros tipos de tumores quizás se puede hacer una consulta oncológica previa y luego hacer la cirugía y luego se continúa con la quimioterapia. En este caso no, porque no biopsiamos los tumores mamarios y los sacamos directamente y mandamos a analizar, pero a veces por ahí tumores que están infectados o muy inflamados, indicamos antiinflamatorios y antibióticos previamente, mejoran mucho, incluso a veces algunos responden muy bien a los corticoides, entonces reducen su tamaño, operamos y después continúan con el tratamiento hasta tener resultado del histopatológico. Bien, ¿alguna consulta respecto a esto? Les hago un comentario respecto a lo que es las mastectomías en las gatas. En las gatas en general se indica extirpar toda la línea mamaria, ¿sí? Cuando se encuentran tumores, como tienen un alto porcentaje de malignidad, se indica al mes o 2 meses extirpar la otra línea mamaria, ¿sí? Para disminuir la posibilidad de que aparezcan tumores en las otras mamas, y en general siempre van a quimioterapia, ¿sí? Hay una corriente que dice que no hace falta sacar toda la línea, que hay que sacar una sola mama. Me pasó con una paciente que la señora quería que le saque solo la mama que estaba afectada. Lo charlé con los oncólogos y cirujanos oncólogos, me dijeron que sí, que estaba ahora esa corriente. Le extraje la mama y al mes le apareció otro tumor en la mama, entonces bueno, a partir de ahí yo me quedé con el concepto de extraer toda la línea mamaria, ¿sí? Fueron un poquito más... ¿Dudas, preguntas? No, o sea, un poquito, no tanto. En 35 40 minutos en el hombro, por eso te digo todo. Te digo de que abren... No, creo que estamos bien. Se entendió bien, por lo menos. Se entendió bien, bueno. Bueno, igualmente cualquier duda que les surja, nos escriben, ¿sí? Todos podemos responderle de estos temas porque son las cirugías más comunes, ¿sí? Lo que sea traumatología, yo me dedico a eso, así que eso me pueden consultar también. Lo que sea parte de cirugía de blandos y lo que es la parte de odontología, Daniela es la que se dedica a eso, ¿sí? Pero bueno, lo que es cirugías comunes, todos tenemos conocimiento de eso, ¿sí? Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, ya... bueno, terminamos la clase de hoy, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada, traten de ir terminando. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al trabajo? Sí, decime. ¿Es necesario poner bien en la técnica quirúrgica qué hoja de bisturí se usa, qué calibre de ligadura, o con la técnica quirúrgica sola estaría bien?
Mira, cuanto más pongas, mejor, ¿sí? Sobre todo con el tema de las ligaduras. Por ahí no tanto con la hoja de bisturí y demás, ¿sí? Pero con las ligaduras sí, porque la ligadura depende mucho de qué tejido vas a suturar y del tamaño del paciente, qué tipo de ligadura vas a elegir, qué diámetro, ¿sí? Así que eso sí nos interesa. Ah, ok. Nos todavía ha tocado esplenectomía. ¿Hacemos felino y los dos? Sí, sí, o podés elegir canino, por ejemplo, y ver alguna diferencia que haya con el felino. En general son Claro, muy porque similares, estuvimos viendo y son muy parecidas entre felino sí, y sí. canino. Podés explayarte en canino o en felino y después hacer una aclaración respecto a la otra especie, de que es muy similar y algo así, ¿sí? Ah, listo, gracias, profe. Bien. Recording stopped. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, los libero, ¿sí? Bueno, pero sepan que cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Y nos consultan. Bien. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de, profe. Igualmente. Gracias. Gracias. No, profe, hasta luego. Hasta luego.